Y continuamos con el desarrollo de la información. Vamos a hablar de economía. Lo vamos a hacer analizando los datos oficiales, los que se dieron a conocer. En las últimas horas se publicó que el déficit fiscal primario argentino fue del 0,5 del PBI en el primer semestre del 2021. ¿Es un dato positivo? ¿Es un dato negativo? ¿Qué significa? ¿Qué nos permite anticipar? De todo eso vamos a hablar con la especialista amiga. Le damos la bienvenida a la licenciada Antonella Gerbaji, economista. Muy buenas tardes, Antonella. ¿Cómo le va? Buenas tardes, Marina, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Otra semana aquí encontrándonos, en este caso para hablar de un dato oficial, Antonella, pero la idea siempre es desentramar el título y de alguna manera traducir a un lenguaje entendible por todo lo que significa. Bueno, conocimos que el déficit primario fue del 0,5 del PBI para el primer semestre del año. Sí, exacto, Marina. Es un dato relevante y positivo. El déficit fiscal es la diferencia entre lo que ingresa al gobierno, al Estado, y lo que egresa en gastos, o sea, lo que recauda, por ejemplo, con tributos y lo que tiene que ir gastando, como por ejemplo en jubilaciones. Es el 0,5% del PBI o, si lo queremos ver en pesos, son 208.000 millones de pesos. ¿Por qué se ve contra el PBI? Porque por sí 208 millones de pesos puede no decirnos mucho, pero si lo comparamos contra qué produce un país, que es el PBI, nos da una idea de cuán relevante es este déficit primario, como bien decimos. O sea, el Estado hoy en día está gastando más de lo que está recaudando, ¿sí? Pero no es por mucho, no es un déficit fiscal muy abultado, sino que estamos en un 0,5% del PBI, que está bastante bien si consideramos que en el presupuesto Martín Guzmán, el ministro, dijo que a fin de año íbamos a estar en un déficit fiscal de un 4,5 puntos del producto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si llegamos a junio con 0,5% y se presupuesta, o sea, se espera que el año cierre en un 4,5%, vamos a ver un segundo semestre con un déficit fiscal bastante... Se espera, ¿no? Esto siempre hablando futuro, nunca podemos afirmarlo 100%, pero se espera que el déficit fiscal empiece a crecer en los últimos 6 meses del año. Un dato muy importante cuando hablamos de déficit fiscal primario es que no estamos incluyendo los intereses de la deuda cuando hablamos del primario, sino que es solo los ingresos menos los gastos corrientes y de capital. Si vamos a desmenuzar esos números para ver qué está pasando, por qué da 0,5, vamos a ver que los ingresos del Estado Nacional aumentaron contra el año pasado en un 90%, muy por encima de la inflación de un 50% que hablábamos hace unas semanas que se publicó de la inflación de junio. Antonella, perdón, acá tengo que hacerte un parate. ¿Cómo es que aumentaron tanto los ingresos del Estado? ¿Tiene que ver con la reanudación de la actividad económica? Tenemos ahí dos patas. Por un lado estamos comparando contra un 2020 que fue muy malo, con una recesión del COVID, que estábamos todos encerrados, no estábamos saliendo. Y por el otro lado tenés impuestos nuevos, como por ejemplo el impuesto a las grandes riquezas, que el año pasado no lo tenías. Entonces cuando uno compara los dos años, primero que ahora hay muchísimas cosas habilitadas y abiertas, y también tenés nuevos ingresos por cosas nuevas que no existían el año pasado. Por eso te da un 90,3% de ingresos. Es excepcional. Que es excepcional, un 90% es una cosa nunca vista. Es un montón, pero también tenés que pensar que en términos reales no sería el 90, sino que tenés que sacarle todo lo que es inflación, que igual es bastante, pero también pensemos que si estuviéramos excluyendo solo el impuesto a las grandes riquezas, este déficit pasaría de este 0,5 a un 0,9. O sea, de verdad que este aporte extraordinario de las grandes fortunas no es menor cuando estamos analizando este déficit fiscal, que si es por única vez, también sería algo extraordinario este año para considerar. Bueno, por otro lado, tenemos que ver qué está pasando con los gastos. Ya vimos que los ingresos del gobierno aumentaron un montón, los gastos aumentaron menos que un 90%, por eso vemos este déficit de 0,5. Estamos viendo que el mayor aumento del gasto se está viendo por el lado de los subsidios. Tenemos el aumento de los subsidios a la electricidad y el transporte. Y un punto que a mí me parece muy importante destacar es que los gastos en jubilaciones
están por ahora por debajo de la inflación. Y eso también ayuda a que este déficit fiscal sea de un 0,5%. Porque si los gastos no están creciendo, como quizás deberían a la par de la inflación, como son las jubilaciones, ahí ves que ayuda a que llegues a este 0,5, que es un número que te da que en realidad los gastos no están yendo muy lejos de lo que son tus recursos, ¿no? Bien. Sí, así que ahí tenés un punto importante que explica también este 0,5. Por otro lado, también tenemos que es un tema que este 90% también se explica porque en el primer semestre tenés una estacionalidad en los ingresos muy importante. Está el tema del vencimiento de ganancias que se da en el primer semestre, sumado a todo lo que es cuestiones del agro que se liquidan en el primer semestre, así que se espera que en el segundo semestre de este año estos ingresos empiecen a dejar de ser tan extraordinarios. Claro. Y esto se ha acompañado con un aumento del gasto de cara también a las elecciones. Entonces ahí es donde el déficit fiscal se espera que este segundo semestre empiece a subir de la mano de que suban los gastos y los ingresos empiecen digamos, a estacionalizar de una forma que dejen de ser tan extraordinarios. Si vamos a ver el déficit financiero, ahí vamos a meter lo que son los intereses de la deuda, ¿sí? Y este primer semestre cerró en un déficit, de 1,3% del PBI. Estos son 297.000 millones de pesos. Que esto, bueno, ahí tenemos un montón de intereses, pero todavía no estamos teniendo los grandes vencimientos que se esperan recién dentro de 2 años. Entonces, cuando uno lee estos números, para mí es muy importante mencionarlo, que siempre tenemos que leer también los números, aparte del primario, los que incluyen los vencimientos. Porque las deudas, en definitiva, en algún momento tenemos que empezar a pagarlas, entonces tenemos que ver ambos números, porque muchísima gente solo habla del primario, que es importante, pero en un país como Argentina, con muchas deudas pendientes, también hay que prestarle atención al financiero. Sí, Antonella, consultarte si va a ser posible cumplir con esa meta que se fijó en el presupuesto, la del déficit en el 0,4, digo, atendiendo a que van a aumentar los gastos, recién lo decías, por la cuestión electoral, y que la recaudación no va a ser tan excepcional como en el primer semestre del año. Sí, o sea, lo que yo creo es que el déficit que se proyectó en el presupuesto es de 4,7 del producto. Y hoy estamos en, 4,5 del producto. Hoy estamos en 0,5. Así que hay una brecha bastante amplia para poder llegar. En realidad depende de cuánto aumente el gasto. O sea, ahí va a estar el juego, porque los ingresos mucho más que esto no van a crecer. Claro. Se van a mantener, pero sí se espera un aumento del gasto. Hay que ver qué pasa con ese famoso aumento del gasto, si es desproporcionado o se mantiene dentro del presupuesto, va a llegar a este 4,5. Que también este tema de las metas fiscales son muy observadas por los organismos que te prestan el dinero, como es el FMI o el Club de París. Así que el gobierno ahí tiene que hacer lo que se llama buena letra y tener un déficit fiscal acotado para poder también ir a negociar cuando tenga que negociar la deuda. Y esto también es lo que se habla del ajuste fiscal. Cuando uno menciona ajuste fiscal, está hablando de que no tengas un déficit fiscal muy elevado. Y tener las cuentas ordenadas, que cuando uno dice tener las cuentas ordenadas, habla de no tener mucho déficit fiscal, o sea, de gastar lo que se tiene, lo que ingresa. Es esto, tener unas finanzas públicas equilibradas. Un 0,5 es un número que es muy bueno comparado con muchos otros países que debido a la crisis del coronavirus han empezado a gastar y a tener muchos déficits fiscales. Argentina presenta un déficit fiscal muy bajo a junio. Tenemos que ver seguramente en diciembre, cuando estemos hablando, o en enero, cómo vamos a cerrar este año. Por ahora venimos haciendo las cosas bien. Hay que ver qué pasa con el gasto llegando a fin de año, claramente, sí. Bueno, qué dato, Antonella. Y bueno, justamente iba a consultarte eso, ¿no? Cómo termina impactando en la vida este número que se observa, que es el déficit fiscal, y más tiene que ver con los compromisos internacionales y la deuda y la toma y las negociaciones que con la cotidiana. Bueno, entonces un dato que es positivo hasta acá para el manejo de la economía argentina. Sí, hasta acá muestra a una Argentina que está siendo acotada con su gasto y
acompañada obviamente de ingresos muy abultados, pero que está equilibrada en sus finanzas. O sea, es un país que no está gastando muchísimo más de lo que está ingresando, pero también, ¿por qué? Porque le están ingresando muchísimo más de recursos. No es que está achicando el gasto porque no le están ingresando. Entonces, es una buena señal para los organismos internacionales y para también los que les quieran prestar dinero a nuestro país hoy en día. Bien, bueno, otro día vamos a hablar acerca de los márgenes, ¿no?, de gasto que debe tener cada estado y si se puede equiparar una economía doméstica con una economía con el manejo de una economía de estado, ¿no? Si los estados tienen cierto margen de gasto por encima de los ingresos o no. Algún día vamos a charlar también de eso, pero hasta acá, bueno, referenciar este dato que conocimos hace apenas 2 días y que hoy de tu mano pudimos desentramar. Muchísimas gracias, Antonella. Buen fin de semana y nos reencontramos el próximo viernes. Saludos, Marina. Un gran abrazo. Hasta entonces.